Gracias, Señor. Mira, no puesto esto. Voy a ponerlo aquí nada más porque igual ahí está ya. Okay. Bueno, hermanos, buenas noches. Gracias al Señor nos permite un jueves más poder reunirnos para continuar el estudio de su palabra. Entonces vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta noche. Primeramente, Señor, reconociendo que tú has sido bueno con nosotros. Señor, tus misericordias, tus bondades, Señor, han sido muchas durante esta semana, especialmente en este día. Y especialmente te damos gracias porque nos permites apartar nuevamente este tiempo para continuar meditando, Señor, en lo que tú nos has revelado en tu palabra. Y en este caso, Señor, gracias por el catecismo que nos has permitido ya casi un año, Señor, estar estudiándolo. Y gracias por tus siervos que tú utilizaste, Dios, para preparar este material para tus iglesias. Y concédenos a nosotros la humildad de reconocer, Dios, cuánto nos hace falta de conocer de ti, de que tu palabra nos siga transformando. Y así como estamos estudiando, Señor, acerca de la oración, oh Señor, ayúdanos en primer lugar a reconocer, como dice tu palabra, la necesidad de orar siempre. Y también, Señor, la necesidad de orar conforme a tu voluntad. Porque cómo hemos de pedir, dice tu palabra, Señor. Pero tu Espíritu intercede por nosotros y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que también intercede por los suyos. Pero ayúdanos, Señor, a ser cada vez más instruidos en tu palabra para orar más y orar mejor, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por los que estamos aquí. Concédenos este tiempo, Dios, de bendición para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo aplique esta enseñanza a la vida de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, gracias al Señor. Vamos por la pregunta 147. Estudiando lo que es la oración del Señor, ¿verdad? Que se conocen como lo que es el Padre Nuestro, pero que preferiblemente, ¿verdad?, se puede llamar de esa manera también, la oración del Señor. Entonces vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 5 al 13. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, decía un hermano, ¿verdad?, que en otro de los evangelios vemos a los discípulos que se acercan al Señor, y la solicitud que ellos le hacen al Señor es: Señor, enséñanos a orar. Dice, ¿verdad?, que no le dicen: Señor, enséñanos a hacer milagros, o Señor, enséñanos a predicar, o enséñanos cómo guiar a las multitudes, sino que había algo en la manera como el Señor oraba que les llamó la atención, ¿verdad? Y se acercan y con esa solicitud le dicen: Señor, enséñanos a orar, porque hasta ese tiempo las oraciones que hacían podían entender que era distinto a como el Señor oraba. Entonces llegan pidiendo eso al Señor, que les enseñara a orar. Ahora, ¿cuántas veces nuestra petición delante de Dios es esa? Señor, ayúdame a orar, enséñame a orar. ¿Qué libro en las Escrituras tenemos como un ejemplo para orar? Los Salmos. Los Salmos son oraciones inspiradas, que podemos, decía un hermano, ¿verdad?, que ahí que los Salmos es la anatomía del alma humana, porque ahí están contenidas todas las emociones, todo lo que el ser humano atraviesa en diferentes circunstancias. Los salmistas los atravesaron y el Espíritu los inspiró al momento de elevar esos clamores delante del Señor. Entonces es algo que podemos utilizar también. Recordemos que el creyente, por estar unido a Cristo, porque ¿de quién nos hablan los salmos? De Cristo. Cristo le dijo, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas a los discípulos en el camino de Maús: los salmos hablan de mí. Entonces, por estar nosotros unidos a Cristo, como sus hijos, ¿verdad?, por la fe, como los salmos, en primer lugar, están centrados en Él, pero también podemos hacer los propios, ¿no?, a nuestras circunstancias, pero por estar unidos a Cristo, ¿verdad? El creyente puede hacer eso. Entonces, es también una guía que podemos utilizar. Pero también el Señor, como les decía al inicio, nos dejó esto, la oración del Señor. ¿Para qué? No para que nosotros la repitamos, porque como dice el Señor, algunos creen que por sus tantas repeticiones, que por eso es que van a ser escuchados, y que más bien dice que esas oraciones que se vuelven pura palabrería, nada más, no tiene ninguna recompensa. Pero entonces Él introduce, ¿verdad?, como hemos estado estudiando, a la oración, también conocida como el Padre Nuestro. Pero entonces, ¿qué es la oración? ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, en la oración que hacemos es la presentación de nuestros deseos ante Dios. Eso es lo que la semana anterior les comentaba, pero solo como un breve repaso. Es la presentación de nuestros deseos ante Dios. El Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y dice el salmista: derramad delante de Él vuestro corazón. Ahora vean que aquí el Señor dice que Él sabe que tenemos necesidad antes de que nosotros pidamos. Ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, nuestras angustias, todo Él lo sabe, pero aún así nos manda, ¿qué dice el Salmo? A derramar nuestro corazón ante Él. Entonces el Señor nos llama a orar, a clamar delante de Él. Entonces no es como decir, ¿verdad, Señor, tú conoces todo y concluir ahí? No, sino acercarnos con confianza, ¿cierto? Él es omnisciente, sabe todo, pero llama a su pueblo a que abiertamente clamemos y podamos exponer lo que hay en nuestros corazones delante de Él. Entonces la oración es eso, presentar nuestros deseos ante Dios.
También pedimos por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, es decir, de acuerdo a su palabra. Para eso entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra, para orar conforme a la palabra del Señor. Dice, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es una promesa que tenemos en la palabra. Pero lo que debemos examinarnos es, ¿cuáles son las peticiones que usualmente nosotros traemos delante del Señor? ¿Es basado en el bien espiritual de nosotros? Como veíamos, ¿verdad? Y hoy vamos a repasar un poquito. Es por el avance del reino de Cristo, nuestras peticiones, ¿verdad? Es relacionado al Señor, o son todas las cosas que presentamos solo cosas temporales y pasajeras de esta vida. Pero dice, si es conforme a su voluntad, Él nos oye. También nuestras oraciones, la oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. Pero esto es, ¿verdad?, entendiendo la obra de Cristo. No es que es algo mágico, ¿verdad?, como algunos creen, que es decir todo lo que quieran y que al final le agregan en el nombre de Cristo y que por eso se tiene que cumplir. No es eso, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sino que es conociendo quién es Cristo, la obra bendita de Cristo, conocer el oficio de Cristo. Entonces el creyente sabe, tenemos a este sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces en el nombre de Él es que hacemos nuestras oraciones. Juan 16:23 dice: de cierto os digo, y este es Cristo hablando, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces nuevamente aquí está la promesa. En el nombre de Él, el Padre os lo dará. Pero ahora lo que debemos, ¿verdad?, es unir lo que dice la Escritura. Pero lo que estamos pidiendo en el nombre de Él tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Y también, que incluyen nuestras oraciones, debe incluir la confesión de pecados y un grato reconocimiento de las misericordias del Señor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Angustiados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, es una realidad que todos nosotros en algún momento atravesamos alguna circunstancia, algún problema, algo que viene a afligirnos. Eso es parte, ¿verdad?, del peregrinaje aquí. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo, le decía a la iglesia, a los filipenses: pero por esas cosas no estén afanosos, sino que lo que más bien deben hacer es presentar todo eso delante del Señor. Pero muchas veces, ¿qué es lo primero que hacemos, verdad? En alguna circunstancia que nos agobia, es presentarla delante del Señor. Dice: en toda oración y ruego. Muchas veces actuamos, ¿verdad? Nos dejamos actuar de acuerdo a lo que sentimos, sin orar, sin pedirle sabiduría y discernimiento al Señor. Y también dice: con acción de gracias, ¿verdad? Es difícil en medio de una circunstancia que nos aflige traer acción de gracias delante del Señor, pero vea qué es lo que la palabra nos manda hacer. Entonces todo esto es algo para evaluarnos, porque como les decía al inicio, somos instruidos en cómo orar, en cómo debemos orar mejor. Y gracias a Dios Él nos deja su palabra, que es la que nos guía para cómo hacerlo. Entonces, y todas estas oraciones, porque también debemos entender algo, no se trata de que yo pueda elaborar una oración que sea muy elocuente, ¿verdad?, o que sea con unas palabras muy sofisticadas, que por eso es que Él me va a escuchar. No, nuestra oración, por más humilde que sea, va a ser recibida por los méritos de Cristo. Eso es lo único. No es que porque yo oré mejor que Carrión o que Él ora mejor que yo, que la oración de Él es más acepta que la mía. No, es por los méritos de Cristo únicamente. Y ahí está donde está nuestra confianza. Podemos hoy, o en el tiempo que cada uno dedica, ¿verdad?, a orar al Señor, derramar nuestro corazón, y al concluir nuestras oraciones sabemos: Señor, tú me has escuchado por Cristo, por lo que Él ha hecho. Y podemos tener esa confianza
de que esas oraciones son escuchadas, como nos han enseñado, ¿verdad? O anteriormente hemos sido expuestos, cuando estamos orando, parece que estamos hablando al aire, ¿verdad? Que estamos solos, pero por la fe sabemos que no es así. Eso está llegando delante del trono de Dios, todas esas oraciones, y tienen su respuesta de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero esto, como les digo, es para el que está en Cristo. Les leía la semana anterior el Proverbio 28 en el versículo 9 que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra del Señor, la oración del tal es abominable. No llega delante del Señor las oraciones que no están centradas en Cristo. Porque ¿quién es el único que ha cumplido la ley? Cristo. No se trata, ¿verdad?, de creer, bueno, tengo que obedecer. No, porque no podemos. Cristo es el que obedece, el que cumplió la justicia de Dios. Entonces, por estar unidos a Él, es que la oración es acepta. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver la tercera petición. Recordemos que en la oración del Señor, como les comentaba, son 6 las peticiones que vemos. Entonces ya hemos estudiado la primera, que es: santificado sea tu nombre. Que ahí comprendemos, ¿verdad?, que se dedica, o que más bien se basa en que entendamos quién es Dios, la majestad de Dios. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, es que reconozcamos a quién nos estamos dirigiendo, ante quién estamos orando. Entonces ahí debemos meditar en los atributos de Dios, pero también es un sentimiento profundo de nuestra indignidad. Como nosotros, pecadores, podemos elevar una oración ante un Dios santo. ¿Cómo es eso posible? Por Cristo. Entonces, santificado sea tu nombre, reconocer a Dios y a Cristo. Veíamos la semana anterior: venga tu reino. Lo que implica, ¿verdad?, que el reino del Señor de una manera ya está, pero aún no. Pero entendemos que oramos ¿para qué? Para que la iglesia siga creciendo, para que más almas conozcan al Señor y para que finalmente el reino de Dios sea establecido cuando Él venga ya por su pueblo. Y hoy entonces vamos a ver la tercera petición. Dice la pregunta entonces: ¿cuál es la tercera petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, dice el autor del catecismo, es decir, concédenos a nosotros y a todo hombre que, renunciando a nuestra propia voluntad y abandonándola, obedezcamos tu voluntad, que no es sino santa. Que obedezcamos tu voluntad, dice, dispuestamente y sin ninguna reticencia, o sea, sin ninguna objeción o murmuración, y que así cada uno de nosotros cumpla fielmente el deber y responsabilidad que nos has confiado, como hacen los benditos ángeles en el cielo. Muy bien, entonces esta es la que vamos a desarrollar un poquito. Muy bien, entonces la primera parte podemos decir que es esta, donde nos dice: concédenos a nosotros y a todo hombre que, renunciando a nuestra propia voluntad y abandonándola, obedezcamos tu voluntad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿puede el hombre por sus propios medios reconocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Puede un hombre pecador hacer la voluntad del Señor? ¿Un hombre sin Cristo puede hacer esto? Entonces lo que debemos reconocer es que estamos incapacitados, cada uno de nosotros, y no solamente eso, no tenemos la capacidad y estamos indispuestos a conocer y hacer la voluntad de Dios. Podemos leer Romanos 7 y versículo 18. Romanos 7, 18. Dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el apóstol Pablo que estaba hablando a la iglesia en Roma. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Les voy a leer varios versículos. Job 21, 14.
Dice, o busquemos Job 21:14, para que veamos el contexto de lo que vamos a leer. Job 21, versículo 14. Podemos leer a partir del versículo 6. Vamos a leer ahí. Dice, aún yo mismo, este es Job hablando, aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia, está hablando de los impíos, dice, su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Versículo 10. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Y el versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y el versículo 14. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces, Job, ¿a quién está escribiendo? Como les decía, ¿verdad? A los impíos. ¿Qué es lo que dicen ellos? No queremos el conocimiento de Dios. Toda nuestra vida marcha bien. Yo no quiero conocer la voluntad de Dios y no quiero hacer lo que Dios manda en su palabra. ¿Por qué? Porque veo que tengo, podríamos decirlo en un sentido como Job está describiendo, tengo todo cubierto. Mis hijos están bien, tengo el sustento diario, estoy bien preparado, podríamos decir académicamente, no necesito nada de parte de Dios. Y dice Job, descienden en paz al Seol, pero ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Alguien podría decir, tuvo una buena vida, le fue bien, pero separado de Dios, ¿qué le ocurrirá? La condenación. No conocieron la voluntad de Dios. Y en la oración lo que pedimos es que nuestra voluntad sea quitada y sea establecida la voluntad del Señor. Entonces lo que estamos viendo es que el hombre sin Cristo no puede. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces también el hombre necesita nacer de nuevo, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo para entender la voluntad de Dios. Entonces eso es lo primero y lo que pedimos, que podamos, si hemos nacido de nuevo, sí, el creyente va a encontrar gozo en hacer la voluntad del Señor. Y va a encontrar gozo en que su voluntad sea cada vez menos y que él viva cada vez más conforme a la voluntad del Señor. Podemos leer también Romanos 8:7. Muy bien, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y aquí está, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El designio, la voluntad del hombre es en contra de la ley de Dios. No se sujeta y no puede. Entonces tiene que ocurrir algo en nosotros para encontrar ese deleite en la voluntad del Señor. Entonces cuando Él nos dice, también la respuesta dice, dice, para que abandonemos nuestra voluntad, dice, y que no tengamos ninguna reticencia. Entonces hay unos ejemplos, eso es lo que se refiere a ninguna queja o alguna murmuración contra la voluntad de Dios. Quiero que leamos en Números, vamos al libro de Números 14:2.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y el versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, el contexto ahí, ¿cuál era? Es cuando Dios le pide al pueblo de Israel, ¿verdad?, que enviara a los espías a la tierra. Y lo que tenían que hacer, la voluntad de Dios, que era: vayan, vean la tierra y ustedes van a entrar. Pero cuando ellos regresan y dan y cuentan lo que vieron, eso es la respuesta que hubo de parte del pueblo, la queja, en contra de lo que Dios les había dicho que iba a hacer. Y sabemos lo que ocurrió luego, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, con esos que no entraron, toda esa generación. Entonces lo que estamos viendo es esa parte de la respuesta de no tener queja contra la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, ¿cuántas peticiones cada uno de nosotros, verdad, presenta delante del Señor? Y que muchas veces lo que ocurre es contrario a lo que nosotros estábamos pidiendo. Ahí es donde aquí nos está diciendo: debemos encontrar gozo en que se haga la voluntad del Señor, como ahorita vamos a ver, y no la nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano en lo que ocurre en nuestras vidas. Entonces no tiene que haber esa queja del creyente hacia Dios. Ni como muchas veces las personas dicen, ¿verdad? Tal vez cuando les salimos a compartir la palabra, la gente dice: estoy enojado con Dios, estoy resentido con Dios. Recuerdo una experiencia que tuvimos un domingo con un joven que nos decía que él había sido pastor. Bueno, pero al final nos dijo, ¿verdad?, al inicio nos contó toda una circunstancia que le pasó con un hijo que falleció, ahora con esto del COVID, y la mamá. Y él nos dijo: yo era pastor, y todo lo que yo le enseñaba a la iglesia, cuando yo me vi en esa circunstancia, ¿verdad?, de un familiar enfermo, no hubo respuesta de lo que yo enseñaba. ¿Y qué dice? Dice: estoy molesto con Dios. Ahora, ahí es lo que nosotros debemos reconocer. En primer lugar, es lo que nos enseña esta oración. Debemos conocer quién es Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar molestos con aquel que es soberano? En primer lugar, dice el Salmo 115, dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, todo lo que quiere, Él lo hace. Y no hay nadie que detenga su mano, ¿verdad?, dice la Escritura, y que le diga, ¿verdad?, ¿qué estás haciendo? Nosotros no podemos discutir con nuestro Creador, pero lo que debemos reconocer es que con los suyos, todo lo que el Señor permite en la vida del creyente es para el bien de su pueblo y para la gloria de Él. Entonces nosotros el creyente no va a reaccionar de esta manera, ¿verdad?, molesto, murmurando la voluntad del Señor. Es cierto, van a haber circunstancias difíciles, pero ahí es donde debemos orar: Señor, que se haga tu voluntad. Como vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor. Y que Dios nos auxilie entonces para en esos momentos serle fiel a Él y confiar en que todo lo que ocurre es de acuerdo a la voluntad de Él y para que podamos glorificarlo. Muy bien, entonces dicen: esto es una obra de Dios, o sea, que podamos morir a nuestra voluntad y desear que se haga la del Señor. Dice, entonces es una obra de Dios en nosotros, para que así, por medio de su Espíritu que habita en el creyente y la vida nueva que nos ha dado, podamos hacer y deleitarnos en su voluntad. Entonces vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y alguno me puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 44. Que los de la iglesia saben que es el pasaje de memorización esta semana. 6 y versículo 44. Muy bien, entonces Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, puede, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ok, entonces,
¿Alguno puede venir a Cristo por sí mismo? La Escritura nos dice que no. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Pero el Evangelio de Juan nos dice, nadie puede venir a Cristo, al Padre, si el Padre primero no lo atrae. Entonces, ¿qué nos está enseñando Cristo? Bueno, si alguno de nosotros ha ido a Cristo, primero fue por la obra de Dios que hubo en nuestros corazones, que nos llevó a Él. Y ahora, siendo así, podemos hacer esto con el auxilio de Él. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Y eso qué es? Vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vamos a ver ahorita cuál es la voluntad del Señor. Muy bien, entonces, dice, en parte de la respuesta dice que Él nos va a conceder renunciar a nuestra voluntad, a nuestros deseos. El hacer la voluntad del Señor es eso, que nos ayuda a renunciar a nuestra voluntad y a nuestros deseos. ¿Cuáles son los deseos del hombre? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 21. Dice así, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esos son los deseos del hombre. Por eso les decía ahora que el hombre vive para estos deseos. Y cuando el Señor viene y le dice que debe dejar todo eso, el hombre se rehúsa y no quiere hacer la voluntad del Señor. Primera a Tesalonicenses 4:3 nos dice precisamente esto. Primera a Tesalonicenses 4:3. Podemos leer del versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad general de Dios, aquí, ¿verdad? Para entenderlo, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, la voluntad de Dios para la iglesia es su santificación, que la iglesia sea separada, apartada de este mundo, que sea santa para el Señor. Y dice, ahora sí, por el contexto de lo que estaban viviendo ahí, les dice que se aparten de fornicación, la iglesia en Tesalónica. Pero con el pasaje de Marcos podemos entender que la voluntad del Señor es que todos estos deseos ya no estén en el creyente. Es cierto, Dios nos hace nacer de nuevo, nos guía en ese proceso de santificación, ¿verdad? En el creyente es una santificación progresiva, como hemos visto, y eso va desapareciendo en nuestra vida, esos deseos. El Señor nos da su espíritu para luchar contra eso y para entonces seguir la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí mismo podemos buscar el libro de Tito. Tito capítulo 2 y versículo, podemos leer del 11 al 12. Dice, porque la gracia, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí está, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la voluntad del Señor, apartar a aquellos, ¿verdad? Como vemos que Él ha salvado por su gracia, que vivan sobria, justa y piadosamente. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿es ahora este nuestro deseo? ¿Es esta voluntad del Señor para nosotros? Vivir piadosamente, siguiendo la paz.
perseverando en la santificación con el auxilio de Dios. Bueno, es parte de la oración, ¿verdad? De la oración del Señor. Pedirle a Él que esa voluntad de Él siga creciendo en nosotros. Como vemos, apartarnos de este mundo. Luego, segundo, la voluntad de Dios la debemos seguir dispuestamente, bueno, y como veíamos, ¿verdad? Sin ninguna murmuración. Por el tiempo creo que no me va a alcanzar para ver estos ejemplos, pero había puesto el ejemplo de Eva en Génesis 3:3, cuando Dios les había dado el mandato, ¿verdad? La voluntad de Dios de que no comieran del árbol, pero que ella luego, cuando escucha a la serpiente, ella dice, Dios nos ha dicho que ni comamos ni siquiera que lo toquemos el árbol. Ya había algo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice la respuesta, sin murmuraciones y sin quejas, pero ya en el mandato Eva ya vio algo y se estaba quejando. E incluso le agregó, ¿verdad? Porque Dios no había dicho que no lo tocara, solamente que no comiera. Luego está el ejemplo de Moisés en Números 20, en versículos 8 y 11 al 13, que es cuando Dios lo manda a que le hablara a la peña o a la roca, ¿verdad? Para que saliera el agua. Pero él no lo hizo así, ¿verdad? Sino que la golpeó. Y luego Dios le trae el castigo por no haber seguido su voluntad como él dijo. Luego, en 1 Samuel 15:3, es el relato de Saúl, cuando Dios lo manda a aniquilar a todos los del pueblo de Amalek. Esa era la voluntad de Dios. Y cuando vemos el contexto, Dios decía, desde el más pequeño hasta el más grande, aniquílelos a todos. Pero él fue y no hizo eso, tampoco. No siguió la voluntad de Dios. En los tres casos vemos que hubo una consecuencia por eso. Ahora, busquemos Lucas 22:42. Evangelio de Lucas 22:42. Entonces ese es nuestro Señor cuando está orando en el Getsemaní antes de ser arrestado, y él dice, versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, lo que iba a venir, lo que iba a atravesar, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos, a diferencia de estos tres ejemplos que les daba, a alguien que sí perseveró en hacer la voluntad de Dios. Ya él sabía desde la eternidad que para ese momento él venía, al momento en que iba a ser crucificado y que iba a obrar la salvación de su pueblo. Y sabía de antemano todo el sufrimiento que iba a pasar, pero cuando ya está el momento, él ora diciendo, si es posible, pasa de mí, pero que sea tu voluntad. Entonces, él sí permaneció en la voluntad del Padre, nuestro Señor. Él siguió la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Y Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió, este Jesús, ¿verdad? Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y él dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre es el único que siempre ha hecho la voluntad de Dios. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, como les decía, estos salmos, ¿de quién está hablando? De Cristo. Es Cristo quien ha hecho la voluntad de Dios siempre. Cristo. Su ley está en medio de mi corazón. Es la que he guardado. Es Cristo. Y en Hebreos 10:7, ahí el autor a los Hebreos nos dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, el creyente, por estar unido a Cristo, puede entonces hacer esta oración también suya. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad siempre. Que tu buen espíritu, dice el salmista en Salmo 143:10, me guíe a tierra de rectitud. Y la tercera parte de la respuesta dice, que así cada uno de nosotros cumpla
fielmente el deber y responsabilidad que nos has confiado, como hacen los benditos ángeles en el cielo. Entonces vamos a leer el Salmo 103, versículo 20. Muy bien. Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esto es lo que hacen los ángeles. Dice: bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, por medio de su gracia, es que Dios nos hace capaces y dispuestos para conocer, hacer y someternos a su voluntad en todas las cosas. Tal vez si lo quieren apuntar, Miqueas 6:8 nos habla acerca también de hacer la voluntad de Dios. Job 1:21 y el Salmo 100, versículo 2. Ahora, unos ejemplos. Podemos ir a Isaías 58. Libro del profeta Isaías, capítulo 58. Entonces, antes de leer el versículo, les recuerdo, lo que estamos viendo es que así cada uno de nosotros cumpla fielmente el deber y responsabilidad que Dios nos ha confiado, como hacen los ángeles. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros podamos cumplir con lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, yo solamente les quiero leer un ejemplo de la voluntad del Señor. Isaías 58:13. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Para eso es que el Señor nos capacita y nos da de su gracia, como en este pasaje, para hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él nos manda en el día del Señor. No seguir nuestros deseos en ese día, sino deleitarnos en Él, en su palabra, deleitarnos en hablar del Señor de ese día, que es el día, ¿verdad?, que Él estableció para que su pueblo le adorare. Y así, hermanos, podemos nosotros, cuando vamos a la palabra, conocer más la voluntad del Señor, y estamos capacitados por su Espíritu para poder cumplir su palabra. Entonces debemos orar diciendo: Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, así como se hace en los cielos. Amén. Entonces vamos a concluir aquí. Pedirle al hermano Eric que nos ayude con las oraciones.